Capítulo 2. Rescatando a Garas. Llegamos a la antigua mansión del barón Ajsand y la encontramos en un estado lamentable. La maleza crecía por todo el jardín de la entrada, mientras que otras partes se habían secado tras un mes de abandono. Las enredaderas se extendían por encima de las puertas principales, resaltando la suciedad de las paredes, mientras que las flores del jardín estaban tristes y marchitas. La situación era la misma en el interior. El hijo del conde Urms estaba en tratamiento por su enfermedad y no había regresado a su mansión. Al menos, esa era la historia oficial. La verdadera historia era que había ofendido a un miembro de la familia real tras perder la habilidad de esencia de mentira, y todos los nobles y gremios de la capital lo sabían. El gremio de ladrones difundió ese rumor. De todos modos, los Ouls habían actuado como un montón de ladrones en su tiempo. El gremio había estado esperando el momento oportuno para difundir información maliciosa sobre ellos. Al parecer, el barón Ajsand está exiliado en un tranquilo rincón del país. Fran no parecía interesada en lo más mínimo. Nosotros teníamos la culpa de lo que le había pasado al barón, pero bueno, se lo merecía. De todos modos, ahora teníamos cosas más importantes en las que pensar, como por ejemplo, cómo entrar en esa cámara subterránea. Faye se detuvo en una esquina del jardín y golpeó el suelo con el pie. Está justo debajo de nosotros, pero no tenemos forma de entrar, dijo Egbert. Y ninguna pista tampoco, supongo. No, dijo Faye. Nuestro usuario de ratas tampoco pudo encontrar el camino para entrar. Al parecer, las ratas entraron por alguna pequeña grieta en las paredes. Nunca he conocido a este usuario de ratas. ¿Qué hacen? Según recuerdo, el usuario de ratas podía sentir la ubicación de las ratas, espiar sus recuerdos y leer sus pensamientos a nivel superficial. Sin embargo, las ratas carecían de inteligencia, por lo que era imposible hacerles preguntas detalladas. Dijo Egbert. Suena inútil. ¿Podría volar el suelo de aquí con facilidad? Con un solo hechizo bastaría. Admiro tu entusiasmo, dijo Faye. Pero realmente no deberías. Podrías matar a Garas en el proceso. Tienes razón. Es una situación bastante problemática. Necesitábamos encontrar una solución antes de que Egbert hiciera algo ridículo. La habitación debajo de nosotros es grande. Yo también percibo señales de vida, y ahí está de nuevo el aura repugnante de las réplicas de Fanática. Mis sentidos se sintonizaron con ella ahora. Sin embargo, no podía decir cuántas había. Desde luego, no 100. Supongo que entre 10 y 20, por lo menos. Tal vez podría tener una mejor idea si nos acercáramos. Deberíamos usar un hechizo terrestre para hacer un túnel a través del suelo. Podría teletransportarnos al interior, pero entrar a ciegas para luchar contra un número incalculable de fanáticos era demasiado peligroso. Especialmente cuando Fran estaba exhausta. Solo su determinación de salvar a Garas y Belmeria la mantenía en pie. En cualquier otra circunstancia, ella aún debería estar descansando. Si fuera posible, deberíamos evitar combates intensos y rescatar a Garas sigilosamente. ¿Y si me teletransporto primero y reduzco un poco las filas enemigas? Mientras reflexionaba sobre mis opciones, Egbert comenzó a lanzar un hechizo. El mana que estaba reuniendo era inmenso. Maestro Egbert, ¿qué está haciendo? Faye gritó sorprendido, pero Egbert siguió lanzándolo. Cuando terminó, había un agujero gigantesco en el jardín. Se darán cuenta de nosotros si no tenemos cuidado. No podemos entrar a hurtadillas en este lugar, ¿verdad?, dijo Egbert. Bien, podríamos echar un vistazo a esta cámara. Pensé que esto iba a ser una operación de sigilo. Egbert se encogió de hombros con indiferencia. Todavía podría hacerlo, pero lucharemos si es necesario. Este tipo hacía lo que le daba la gana. Me asomé al agujero que había hecho. Era bastante profundo, con un débil resplandor brillando en el fondo. Debía de llegar hasta la cámara secreta. Yo también había pensado en usar magia terrestre, pero nada de esta envergadura. El enemigo nos descubriría. Parece que el hechizo llegó a nuestro destino, dijo Egbert. Había una barrera antimagia alrededor, pero nada que no pudiera manejar. Parecía irritantemente tranquilo mientras arrojaba algo al agujero. Varias cosas, de hecho. Parecían botellas, pero no podía estar seguro. ¿Qué es eso?, preguntó Fran, hablando por primera vez desde que Egbert abrió el agujero. Algunos productos químicos especiales. Se convierten en gas y se propagan inmediatamente. ¿Químicos? ¿Algo así como químicos venenosos? Pero, ¿y si Garas estaba ahí abajo? Fran miró a Egbert. Garas podría estar ahí abajo. Egbert se rió. Cálmate. Los químicos no matarán a nadie. Uno puede paralizar a la gente causando un fuerte dolor en la piel, otro corroe el metal,
y el último estimula el núcleo de maná de los seres vivos para hacer que pierdan poder rápidamente. Pero la primera poción causa parálisis y nada más. No daña físicamente a nadie. A lo sumo, adormece los miembros durante un corto periodo de tiempo. No puedes morir por agotamiento de mana, y la corrosión de metal no tiene efecto en los humanos. Y además, los enanos son naturalmente resistentes a tales brebajes. Sin embargo, ¿qué hay de los guardias con espadas en la espalda? Ellos definitivamente se verán afectados. Los dos primeros brebajes no contaban como pociones mágicas, incluso si la magia estaba involucrada en su producción. Había una alta probabilidad de que los fanáticos no pudieran anular sus efectos. La poción de debilitamiento de mana era mágica, pero Eggworth la había incluido por una razón. Para defenderse completamente de estas pociones, necesitarán usar liberación de potencial. Eso agotará a nuestros enemigos antes de que tengamos que luchar contra ellos, explicó Eggworth mientras nos dirigíamos a la cámara. Por muy egoísta que fuera, el viejo era de primera clase. Fran lo entendía, pero seguía mirándolo con desprecio. A Eggworth no parecía importarle. Lo hecho está. Deberíamos centrarnos en nuestra misión en lugar de enfadarnos con él. No bajes la guardia. Existe la posibilidad de que tengamos que enfrentarnos a varios escuadrones de fanáticos. Varios minutos después, Fran y los demás estaban dentro de la mansión, buscando un pasadizo a la cámara subterránea. Técnicamente no necesitábamos uno, ya que teníamos hechizos terrestres y teletransportación de nuestra parte, pero Face dijo que era mejor buscar una forma adecuada de entrar a pesar de todo. Fran y yo usamos nuestras habilidades sensoriales y exploración para buscar puertas secretas, pero no encontramos nada. Quizá la entrada estaba en algún lugar fuera del edificio. Nos dirigimos de nuevo hacia los jardines y percibimos un poderoso movimiento de mana. Ahora era una firma familiar y, efectivamente, cuando salimos del edificio, Eggworth ya había cavado otro agujero. Eggworth parecía genuinamente desconcertado por la ira de Fran. ¿Qué pasa, niña? Te dije que no hicieras nada imprudente, dijo Fran. Cierto, ahora que lo mencionas, lo dijiste antes de entrar. Pero no estaba prestando atención, así que lo olvidé. Gar. Fran le advirtió que no se precipitara, y la esencia de mentira no se activó, así que al menos dijo la verdad. Por lo visto, se había olvidado de verdad de la promesa que hizo antes de separarse para investigar. No esperaba que fuera alguien tan despreocupado, pero eso no importa, dijo. Pongámonos en marcha. Y no te preocupes por las pociones, ya deberían haber expirado. Eggworth levantó su cuerpo con un hechizo de viento y se dirigió directamente hacia el agujero. ¿Qué? Maestro Eggworth, no. Pero el anciano no pudo resistir la llamada de su propia curiosidad. Vamos tras el maestro. Bien, pensé en dejar que Eggworth se encargara del resto, pero eso podría dejar a Garas en verdadero peligro. ¿Quién sabía si a Eggworth le importaba la seguridad de alguien? Después de todo, lanzó bombas de veneno por el agujero. Ni siquiera había dudado. En el peor de los casos, incluso podría terminar experimentando con Garas. Eggworth, espera. Espérenme, gritó Face. Face luchaba por mantener el ritmo mientras Fran seguía a Eggworth por el agujero. Era demasiado profundo para que un aventurero ordinario bajara de un salto. Teniendo en cuenta a lo que podríamos enfrentarnos, quizá era mejor dejar atrás a Face. Fran cayó en picada por el agujero, matando su impulso con un salto aéreo de último segundo. Lo único que quedaba de Face eran los ecos de su voz que aún llegaban desde arriba. Fran creó una barrera de viento por si las pociones de Eggworth seguían en el aire, pero estábamos a salvo. El viejo tenía razón, sus pociones habían expirado. Fabricado artificialmente, comentó Fran. Sí, definitivamente estamos en la cámara secreta ahora. Parecía que estábamos dentro de una fortaleza. No vi a Eggworth, así que debe haberse adelantado. Cuidado. No sabes desde dónde van a atacar. Decidimos seguir el rastro de Eggworth por ahora, escaneando la zona mientras recorríamos el pasadizo. No pude detectar ningún signo de vida, pero sí la débil presencia de las réplicas de Fanática. Debían de estar ocultándose tras la brusca entrada de Eggworth. Por fin lo alcanzamos 20 metros más adelante por el pasadizo, donde lo encontramos de pie en una gran sala. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Fran. Lo lograste. Echa un vistazo a esto. ¿Escaleras? Una escalera de caracol ascendía justo delante de nosotros. Pensé que debía conectar este lugar con el mundo exterior, pero la escalera conducía directamente al techo. ¿Habían enterrado la escalera para ocultar todo este complejo subterráneo? No.
Cuando Igor cargó la escalera con mana, brilló. Lo sabía, dijo. Manatec. Igor vertió más mana en la escalera, y brilló con más intensidad en el punto donde tocaba el techo. Aparentemente, cuando estaba completamente cargada, la escalera se abría. Por eso no podíamos encontrar la entrada desde arriba, alguien tenía que abrir el camino desde dentro. Eso reduciría drásticamente el riesgo de ataque, pero no era como si eso importara cuando nos enfrentábamos a un ariete como Igor. Investigaremos esto más tarde, dijo. Vayamos hacia allí. HM. Fran asintió, aunque no estaba completamente de acuerdo. Ella no aprobaba el comportamiento imprudente de Igor, pero tenía que reconocer el conocimiento del viejo sobre Manatec. Por ahora, se guardó sus quejas y le siguió. Fue entonces cuando me di cuenta de las firmas de mana más adelante. Fran. Estoy detectando réplicas de Fanática al otro lado de esa puerta. Creo que hay 2 de ellas. ¿HM? Lo tengo. Fran se detuvo frente a la puerta. Ella misma no los había notado, pero de nuevo, estaba captando su aura repugnante en lugar de su mana. Igor. ¿Qué sucede? ¿Sentiste algo? HM. Igor se detuvo y miró a su alrededor. Él todavía pensaba como un rango A. Es al otro lado de esa puerta, dijo Fran. Oh. Fran señaló una de las puertas del pasillo. Igor no percibió nada, pero no bajó la guardia. Se dio cuenta de que sus sentidos eran más agudos que los suyos. ¿El enemigo?, preguntó. No lo sé, pero hay 2 de ellos. Realmente no puedo saberlo, reflexionó Igor. Cuando gustes. HM. Dio un paso atrás y Fran derribó la puerta de una patada. Yo ya tenía un plan, al primero le haríamos con un desenfunde rápido presurizado. Luego retrocederíamos y lanzaríamos una catapulta telequinética, usando a Igor como escudo si era necesario. El viejo mago nos daría tiempo suficiente. Fran entró en la habitación, con la espada desenvainada, preparada para cualquier situación. Al hacerlo, removió un polvo negro que se había sentado por todas partes. Probablemente se trataba de la armería. La corrosión del metal de Igor debe haber oxidado todo, dejando nada más que polvo negro detrás. Lo único que quedaba eran armaduras y escudos de cuero, junto con correas que una vez habían envuelto las empuñaduras de las espadas. Había 2 hombres dentro, ambos con réplicas de Fanática en sus espaldas, pero no tuve la oportunidad de llevar a cabo el plan escudo de Igor. Cuando entramos, ya estaban muertos. Fran se acercó con cuidado a los hombres caídos. ¿HM? Parecen muertos. Fran cortó las espadas de sus espaldas, pero los soldados permanecieron inmóviles. Aún así, canibalizarse activo, así que sin duda eran réplicas de Fanática. Detrás de nosotros, Igor entró en la habitación. Están muertos, confirmó, decepcionado. Identificación reveló que su vida y mana estaban completamente drenados. La poción de Igor debía de ser bastante efectiva. No sabía si esas pociones habían hecho esto por sí solas, o si las réplicas de Fanática habían usado todo su mana intentando anular los efectos. En cualquier caso, esos tipos estaban secos. Tal vez usaron liberación de potencial para intentar combatir la poción de parálisis. O tal vez no podían usar sus habilidades de anulación de mana cuando liberación de potencial estaba activada. En cualquier caso, estaban sin mana y por lo tanto no podían regenerar su salud. Además, las espadas eran débiles, probablemente porque no podían extraer suficiente mana de sus anfitriones. Esperaba que estuvieran exhaustos, pero nuestros enemigos son más tontos de lo que pensaba, dijo Igor, hablando consigo mismo mientras inspeccionaba los cuerpos. Supongo que su capacidad de decisión se esfumó cuando fueron controlados mentalmente, quizá las espadas muestran sus poderes en circunstancias especiales. Pero... El anciano estaba sumido en sus pensamientos, pero este no era el momento para indagaciones científicas. Fran guardó los cuerpos en silencio. ¿Qué estás haciendo?, dijo Igor. Tenemos que irnos. Chasqueó la lengua. Bien. Pero tendré que examinar esos cuerpos más tarde. ¿Me escuchaste, niña? Dije que quiero ver esos cuerpos. ¿Qué es lo que te pasa? Fran lo ignoró. Ella había decidido que hablar con Igor era un dolor en el trasero. Él no era bueno escuchando, y sin embargo aquí estaba, enojándose con Fran por ignorarlo. El viejo mago era todo un personaje. ¿Me escuchaste?, preguntó. Quiero diseccionar esos cuerpos. ¿Por qué no dices nada? Cuando Fran se dio cuenta de que no se iba a callar, le dio uno de los cuerpos. Casi podía sentirla diciendo, si tanto lo quieres, está bien. Pero Igor lo aceptó encantado,
tomó el cuerpo en el aire mientras corríamos y lo guardó en su bolsa de objetos. Me recordaba a un niño que había cogido un bicho raro. Qué repugnante. Edward se rió. Un ejemplar excelente. Esto podría hacer avanzar mi investigación. Tuve que darle crédito por ser capaz de molestar a Fran de esa manera. Seguimos corriendo hasta que nuestro entorno finalmente comenzó a iluminarse. Había otra sala al final del pasadizo, y pude percibir más réplicas fanáticas allí abajo. La trágica escena que encontramos en la armería probablemente también nos esperaba allí. El lugar es una pila de cadáveres. ¿Todos muertos? No. Todavía hay algunos pataleando. Detecté signos de vida en varios de ellos. ¿Más de ellos, niña?, preguntó Edward. Unos cuantos. ¿Aún vivos? ¿En serio? Los ojos de Edward brillaban sombríamente. Estaba ansioso por ver de cerca a un espécimen vivo. No bajes la guardia, HM. Entramos en una sala poco iluminada. Me esperaba una legión de fanáticos, pero había aproximadamente 20 de ellos, ya muertos. Solo quedaban 4 en pie. Los supervivientes tenían resistencia al veneno o magia de viento para defenderse de las pociones, pero ahora estaban casi sin mana y significativamente debilitados. Esta era nuestra oportunidad, a por ellos, Fran, HM. Casi antes de que terminara de indicárselo, Fran me lanzó contra nuestros enemigos. Esa es mi Fran. Incluso cuando estaba exhausta, todavía tomaba decisiones perfectas. Aceleré usando la catapulta telequinética y me estrellé contra la cabeza de la mujer de enfrente, apuntando también a la réplica fanática de su espalda. «Quedan 3», grité. Fran tiró de mí hacia su mano usando mi correa. Un tirón fue todo lo que necesitó. «Muy bien». Justo como lo planeé, HM. Normalmente, simplemente volaría de regreso hacia ella, pero mi mana estaba desactivado, así que me aseguré de extender mi correa de antemano. Las cosas iban incluso mejor de lo esperado. De nuevo, maestro, a darle. La sala era grande, y la anulación de mana de nuestros enemigos aún no había llegado hasta la entrada. Esto nos dio otra oportunidad de usar la catapulta telequinética. Un soldado fanático cargó contra Fran, y ella respondió volándole la cabeza. Fue casi una repetición perfecta de lo que acaba de ocurrir anteriormente. Fran tiró de mi correa y yo regresé a su lado. «Oye. Déjame uno», intervino Edward, justo cuando estábamos a punto de eliminar al resto. «HRM». Pensé en ignorarlo, pero si seguíamos menospreciándolo, Edward podría volverse contra nosotros. Nada bueno podría salir de eso. Tal vez deberíamos dejar que hiciera lo que quisiera por un tiempo. Además, otro fanático se acercaba rápidamente, y necesitábamos hacer algo despacio antes de poder usar otra catapulta telequinética. «Bueno, supongo que tomaremos este y dejaremos que el último venga después, quiero decir, dejaremos que Edward se encargue del último». «HM, bien». Fran asintió y atacó el cuello del enano fanático. El golpe debió rebanarle limpiamente la cabeza, pero el enano estaba especializado en la defensa. La espada de Fran golpeó una poderosa barrera alrededor de su cuello y rebotó. Sin embargo, el enano no era muy bueno atacando, y Fran esquivó fácilmente su gran espada. Tal vez deberíamos dejar que la liberación de potencial siguiera su curso. «Veo que la princesa del rayo negro no necesita refuerzos», se burló Edward. «Me encargaré de este entonces». Se giró hacia el último grandullón, más motivado ahora que nunca. «Primero, veamos lo resistente que eres». «Niebla venenosa». «Oh, anulaste mi mana, no puedo creer que hayas dispersado una niebla producida mágicamente». «Muy interesante». El viejo mago parecía complacido por lo mal que le estaba yendo en su pelea. Estaba un poco preocupado por él. Los magos no podían hacer mucho una vez que quitaba su mana de la ecuación. Aún así, siguió luchando alegremente contra el hombre, sacando varias botellas de su túnica y lanzándoselas a su oponente. El gran hombre estalló en llamas. Fran saltó y se tapó los oídos con sorpresa. Pero incluso después de esa explosión, el gran hombre seguía de pie y solo ligeramente chamuscado. «Ya veo», dijo Edward, riendo a pesar de haber interrumpido la lucha de Fran. «No puedes interrumpir los fenómenos inducidos químicamente porque no son creados por el mana». Lanzó otro hechizo para congelar el área circundante, pero de nuevo, el soldado fanático lo interrumpió. Edward asintió y zigzagueó entre los ataques del enemigo, lanzando más hechizos. Esta vez lanzó varias botellas, pero el efecto fue el mismo. Su contenido mágico fue anulado, y el único daño que recibió el enemigo fue el del vidrio roto. Los esfuerzos de Edward parecían ser en vano, pero no lo sabrías por la expresión de su rostro. «Ah, ya veo», observó en voz alta,
profundamente interesado. Así que no puedes apuntar específicamente a la persona cuyo mana deseas anular, hay un área de efecto entonces. Ciertamente no anulaste mi mana cuando lancé hechizos desde la distancia. Las pociones ahora son poco más que agua, y hay efectos que pasan desapercibidos. Lo que significa. En apenas unos instantes, Eivor había conseguido saber mucho más sobre los poderes de anulación de mana del enemigo. Por mucho que odiara admitirlo, su percepción era de primera. Aún así, a Eivor le faltaba una forma de derrotar a su oponente. Con su mana y sus pociones inutilizadas, no pudo acabar con el fanático. Aún así, Eivor esquivaba los ataques del grandullón con facilidad, por lo que el anciano no era completamente inepto en el cuerpo a cuerpo. Tenía varias habilidades de combate y evasión, y aunque sus estadísticas no eran lo que solían ser, su experiencia lo compensaba con creces. Eivor continuó esquivando los ataques del fanático, sacando 5 botellas más. Las rompió a sus pies, liberando el gas que contenían. Pensé que el humo los cubriría a ambos, pero se dispersó de inmediato. Las pociones eran mágicas. El anciano debía de estar desesperado si estaba dispuesto a utilizar un ataque que podía dañarlo a él también, pero Eivor no había dejado de sonreír. En todo caso, estaba exultante. Todavía esquivando los ataques de su enemigo, Eivor comenzó a lanzar un hechizo, mostrando una inmensa concentración. Levantó la mano contra su agresor con una sonrisa en el rostro, ataúd eterno. Lo que sucedió a continuación estaba más allá de nuestra imaginación. ¿Qué pasó? Fran y yo estábamos perplejos. El hechizo de Eivor hizo efecto, y el hombre se congeló. Espera, ya entendí. Eivor había usado pociones mágicas, forzando a su enemigo a usar lo último de su habilidad de anulación de mana. Una vez que se agotó, Eivor simplemente lo golpeó con un hechizo. Fran, creo que he descubierto una manera fácil de vencer a estos tipos. ¿En serio? Sí. Golpéalos con desenfunde rápido presurizado inmediatamente. Después de usar magia, entendido. Sabía que los fanáticos usaban su propia magia para anular el mana, pero no me había dado cuenta que podía usar eso a nuestro favor. Culpa mía. Muy bien, vamos. Diviértanse anulando esto. Disparé 10 hechizos. Como era de esperar, todos fueron anulados. Pero inmediatamente después, Fran lanzó un desenfunde rápido presurizado a la cabeza del enano, cortándosela y rompiendo la réplica fanática en su espalda. Todo fue tan sencillo. Con mis reservas de mana, podría agotar su habilidad de anulación de mana en un santiamén. Eso no serviría contra todo un escuadrón de fanáticos, pero sí en encuentros individuales. Agotar el mana del enemigo, impedir que se potencie y se cure, y luego acabar con él. No puedo creer que no se me haya ocurrido antes. O bueno, puedo lamentarme por ser tan tonto después. Busquemos a Garas. No te importa que tome té, ¿verdad? Eivor preguntó, señalando al hombre encerrado en hielo. Fran permaneció en silencio, pero él lo tomó como una aprobación. Metió la muestra en su bolsa de objetos. Fran puso los ojos en blanco. Vamos. Pronto, encontramos una abertura gigante, donde claramente solía haber una enorme puerta. Debía de ser de metal, ya que vimos restos esparcidos por los alrededores. La poción corrosiva de Eivor debe haberla corroído. Por muy grande o hermética que fuera, no tenía ninguna posibilidad. Atravesamos la puerta y encontramos una prisión al otro lado, impregnada del hedor de la muerte y la melancolía. Usar nigromancia en este lugar resucitaría un rencor infernal. La prisión estaba distribuida en una cuadrícula ordenada, y no había nadie a excepción de un guardia, muerto en el suelo. Fran se dirigió a una de las celdas. Garas. Finalmente encontramos a quien buscábamos. Hice un escaneo rápido y descubrí que simplemente estaba inconsciente. Fran tiró de las barras de hierro, pero no cedieron. Parecían estar hechas de un material especial, ya que habían resistido los productos químicos corrosivos de Eivor. Debe ser una aleación mágica, dijo Eivor. Esa poción no funciona muy bien en ellos. Fran siguió su consejo y preparó un ataque. TSSH. Corté justo a través de las barras. Aleación especial o no, no eran rival para mí ahora que no había nada que retuviera mi mana. Fran entró y sacudió al enano inconsciente. Garas, ¿estás bien? No hubo respuesta. Aunque Garas estaba inconsciente, no tenía buen aspecto. Su piel estaba fría y sus latidos eran muy lentos. Parecía estar a las puertas de la muerte. Curación superior. Garas, ¿puedes oírme? No, no está respondiendo. Probablemente eran las drogas que le habían estado dando y no las pociones de Eivor.
Probablemente, saquémoslo de aquí. Fran sacó a Garas de su celda. Su enano cuerpo parecía como si pudiera aplastar a la pequeña chica gato, pero Fran no se inmutó. Su peso no la molestó, y yo ayudé a equilibrar a Garas con telequinesis. ¿Dónde está Igor? Lo encontramos en cuclillas frente a la celda, examinando el cuerpo del fanático. Así que aquí es donde la espada se conecta a la columna vertebral. La hoja está ciertamente alojada ahí, sí. En cuanto a su durabilidad, no se parece en nada a la espada mágica habitual, por lo que veo, es porque fue hecha específicamente para este propósito. ¿Y qué es este hechizo de aquí? Eivor vertió un extraño líquido sobre la espada mientras continuaba su inspección del cuerpo. Luego clavó algo en los globos oculares del fanático y extrajo sangre de su cuello. Nosotros regresaremos, Eivor. Oh, por supuesto. No queda nada para nosotros aquí, después de todo. ¿Encontraste a tu amigo enano? ¿Está bien? No se despierta. Ven, déjame verlo. Eivor guardó el cadáver y Fran puso a Garas frente a él. Ella había dudado al principio, pero al final, confió en su experiencia. Ya veo, ya veo. Eivor inspeccionó la lengua y los párpados de Garas para comprobar el flujo de su mana. Es debido a las drogas, dijo. El estrés ha afectado su psique y ahora está afectando su cuerpo. ¿Se pondrá bien?, preguntó Fran. Ha tomado una dosis bastante fuerte, pero podría ser peor. Se curará con el tiempo. Eivor decía la verdad, y Fran suspiró aliviada. ¿Cómo lo curamos? Poderosos hechizos de recuperación, dijo Eivor. O el equivalente alquímico. Las drogas son poderosas, pero algunos medicamentos pueden curar sus efectos secundarios. De hecho, puedo echarte una mano. Un enano intoxicado por drogas es un espécimen bastante raro. Y aquí fue donde nos negamos. Eivor tenía la mirada de un lobo contemplando carne fresca. Estaba preocupado por la seguridad de Garas. Podría incluso no salir en una pieza. No, gracias, dijo Fran. ¿Estás segura? Vamos, puedo curarlo aquí y ahora, si me dejas, dijo Eivor. ¿Nos las arreglaremos, Eichaarem? Fran pensó lo mismo que yo, pero Eivor parecía confundido. ¿Acaso no era consciente de lo que la gente pensaba de él? ¿Qué debemos hacer ahora? Teníamos que llevar a Garas a un lugar seguro para curarlo, pero... ¿Dónde? Fran, vayamos al gremio de aventureros. No está demasiado lejos, y pueden curarlo y protegerlo. Vamos al gremio de aventureros. Eivor asintió. Sí, es una buena lección. No es como si pudieras entregarlo al gremio de ladrones, después de todo. Por una vez, estábamos de acuerdo. Estaba seguro de que Eivor insistiría en que entregáramos a Garas al gremio de ladrones. Dejemos al enano rápidamente para que podamos dirigirnos a la próxima batalla, dijo Eivor. Me gustaría observar estas cosas en acción. Supongo que solo quería saciar su curiosidad sobre las réplicas de Fanática. En todo caso, me sorprendió que no saliera corriendo por su cuenta. Parecía que ese sería más su estilo. Aún así, la idea de dejar a Eivor solo me asustaba un poco. Probablemente deberíamos vigilarlo. Y un gato negro evolucionado, reflexionó. El espécimen más raro de todos. Eivor miró a Fran de la misma manera, como si hubiera descubierto a un digno sujeto de pruebas. Fran, no bajes la guardia con él. Por supuesto, Fran no iba a relajarse con Eivor, así que deberíamos estar bien. Sus instintos animales probablemente registraron su mirada sobre ella. Salimos por donde entramos, por el agujero gigante en el suelo, encontramos a Face y nos dirigimos al gremio de aventureros. El alboroto en toda la ciudad no mostraba signos de detenerse. En todo caso, el caos se extendía a los distritos comunes y de ocio. Comerciantes y viajeros corrían hacia las puertas de la ciudad para escapar. Esto se ve mal, dijo Face. La gente intenta escapar, pero puede que acaben aumentando el caos. Parecía preocupado, y no lo culpaba. Se estaban produciendo peleas por toda la ciudad, fuertes explosiones sonaban continuamente y, para colmo, había una misteriosa luz que brillaba desde el distrito noble. También había un inmenso mana procedente de la dirección del palacio. Era casi del nivel del mana del marqués Astner. ¿Se había liberado por fin la verdadera fanática? Incluso con la guía de Face, no pudimos evitar toparnos con más fanáticos. Afortunadamente, era fácil eliminarlos a distancia con una simple catapulta telequinética. Con su mente destruida, apenas eran una amenaza. Déjame tener un turno. Eivor se quejó. Fran gimió. Nadie te lo impide.
Definitivamente estaba cansada de las payasadas del viejo, pero Egward no pareció darse cuenta de su ira. Saltó alegremente a la primera línea. Ah, ah. Todavía hay cosas que deseo probar. Tenía una sonrisa malévola, muy distinta de la expresión de piedra que tenía cuando lo conocimos. Egward sacó otra poción, pero en lugar de lanzársela al enemigo, se la tomó él mismo. Probablemente la poción le dio energía, ya que al instante siguiente saltó al combate cuerpo a cuerpo. Ah, ya veo, así que puedes anular todo tipo de mana, ya sea poción, habilidades o mejoras físicas. Veamos cómo manejas esto. Egward arrojó otra poción al fanático que avanzaba, al tiempo que le lanzaba su propio puño. La sincronización era perfecta. Si el enemigo esquivaba la poción, se comería el puño de Egward. Si rompía el frasco de poción, tendría que anular sus efectos, agotando su mana. En cualquier caso, Egward ganaba. Vimos cómo el fanático golpeaba la poción y la rompía, empapándose con su contenido. En ese momento era poco más que agua, pero los efectos serían fatales. El fanático había agotado su mana anulando la poción, y Egward lo congeló inmediatamente. En un instante, el combate llegó a un lamentable final. Él es bastante bueno, dijo Fran. Sí. Tiene mucha experiencia respaldándolo. El único problema es que no se sabe lo que hará. El estilo de lucha de Egward parecía ser una mezcla de magia, combate cuerpo a cuerpo y pociones. Carecía de debilidades evidentes, y eso lo convertiría en una amenaza si alguna vez teníamos que luchar contra él. Fran lo observó atentamente, tratando de averiguar cómo vencerlo, por sí. ¿Acaso se volvía contra nosotros? Y la falta de moral de Egward lo convertía en una posibilidad aterradora. Probablemente podríamos lidiar con sus hechizos y su físico, dije, pero no sabemos nada de pociones. Son fuertes, ni que lo digas. Mientras Fran consideraba sus tácticas contra Egward, llegamos al gremio de aventureros para encontrarnos con una guerra que se libraba frente a él. Supongo que tenía sentido, ya que el gremio de aventureros era una de las mayores amenazas para el plan del marqués. Había unos 50 hostiles, entre ellos 20 soldados con réplicas de fanática en sus espaldas. También estaban acompañados de monstruos parecidos a ogros, de 2 metros de altura. Al usar identificación, descubrí que se trataba de un gran golem carroñero, una criatura nigromántica formada a partir de cadáveres de humanos y monstruos. Tenía poca agilidad, pero fuerza más que suficiente para compensarlo. También era muy robusto y podía regenerarse. Con los fanáticos anuladores de mana alrededor, sin duda era una amenaza. Por lo menos, les estaban haciendo la vida imposible a los caballeros y aventureros. Había alrededor de unos 100 aventureros en el campo, más de 150 incluyendo a los que habían sido noqueados. Eriante y Colbert también estaban aquí, pero ellos estaban en una liga distinta. Aún así, algunos de los demás aventureros podían seguirles el ritmo. En particular, me fijé en los 5 mestizos insectoides con armaduras a juego. Estaban coordinando sus ataques, así que debían de estar en el mismo grupo. Deben ser los mercenarios que mencionó Eriante. Filar y Cel. ¿Verdad? Desde luego, lo parecían, con antenas que salían de sus cabezas y partes de su cuerpo protegidas por caparazones. Por lo que pude ver, había una langosta, un saltamontes, una almeja, una mariposa y una hormiga toro. Por supuesto, la anulación del mana les impedía usar todos sus poderes, pero aún así luchaban como si pudieran derrotar a 10 grandes golems carroñeros o incluso más. Sus conocimientos y experiencia eran muy buenos. Maestro, allí, Fran señaló a Estella. Estaba rodeada de enemigos. Nos reagruparemos con Eriante después de salvarla. Disparé una ráfaga de hechizos a los fanáticos. Por supuesto, todos los hechizos fueron anulados, pero deberían haber drenado el mana de los fanáticos. Fran saltó a la batalla y los derribó a todos. Los otros aventureros estaban teniendo tantas dificultades para acabar con sus propios fanáticos que se quedaron mirándola atónitos. Especialmente porque lo hizo mientras llevaba garas. No era tan pesado, pero los aventureros esperaban que, al menos, dificultara sus movimientos. Pero Estella solo asintió. Bien hecho, Rayo Negro, ¿cómo hiciste eso? Fran explicó cómo matar a los fanáticos, pero Estella parecía preocupada. La mayoría de la gente no tenía un suministro infinito de pociones y no podía disparar una ráfaga de hechizos cuando quisiera. Supongo que podríamos reunir todas las pociones que encontremos, dijo Estella. Aún así, es una información útil. Ahora ayúdanos a despejar el camino, ¿quieres? Dijo Fran. ¿Pero qué hay del resto de la ciudad? No te preocupes. Los altos rangos están ocupando eso.
Parecía que ya se habían enviado aventureros por toda la ciudad. ¿Es Garas el que está sobre tu hombro?, preguntó Stella. Sin embargo, todavía está inconsciente, ¿puedes cuidar de él? Por supuesto. No dejaré que esos bastardos le pongan un dedo encima. Cuida de todos los demás, ¿entendido? Entendido. Yo me encargaré del enemigo. Fran entregó a Garas a Stella y los cubrió hasta que estuvieron a salvo dentro del gremio. Entonces nos preparamos para la batalla. Eivor también nos había alcanzado. Cuanto antes hagamos esto, mejor, dijo. Dios sabe cuánto durarán esos escudos de carne. No puedes llamar escudos de carne a esos aventureros. Varios de ellos escucharon su comentario, pero Eriante no tardó en interrumpirlos. Basta, no es momento de discutir. Eriante debía de saber todo sobre Eivor, tanto sus poderes como su personalidad. Si alguien lo atacaba, estaría acabado antes de que supiera lo que le había pasado. Los aventureros fulminaron a Eivor con la mirada, pero él los ignoró y, en cambio, se quedó mirando las réplicas de fanáticas con gran interés. Dejen los goblins carroñeros para más tarde. Primero tenemos que acabar con las espadas, lo sé. Fran saltó a la batalla. Despertar. No sabíamos que nos esperaba, así que nos guardamos rayo destellante por ahora. No es que pudiéramos usarlo, incluso si lo necesitábamos. Fran aún estaba demasiado agotada. Aún así, un simple despertar sería suficiente por ahora. El campo de batalla era caótico, pero era bastante fácil identificar a nuestros enemigos gracias a las espadas en sus espaldas. Solo teníamos que acercarnos sigilosamente por detrás y acabar con ellos de un solo golpe. Imbuimos nuestros ataques con magia, en caso de que estuvieran protegidos por barreras. ¿Qué hace esa chica aquí? ¿Qué pasa con esas sombras? Los otros aventureros se sorprendieron ante la repentina llegada de Fran, pero ella no tuvo tiempo de entretenerse con sus preguntas y desapareció tan rápido como llegó. Se escuchaban explosiones y gritos a lo lejos. Eivor también debía de estar moviéndose a toda marcha. Colbert y Eriante ayudaron, y los mercenarios desviaron la atención del enemigo de nosotros. Eso hizo nuestro trabajo mucho más fácil. 15 minutos después, la calle estaba limpia de réplicas. Le disparé un kanaka muy al último, intentando averiguar cuánto mana podía anular. Sí, probablemente debería haber ido con un martillo de Thor. Sin embargo, un hechizo del calibre de Kanakamui no podía ser anulado tan fácilmente. Su potencia era menor, pero aún así era lo suficientemente potente como para hacer volar en pedazos a los fanáticos y dejar un cráter frente al gremio. La onda expansiva hizo volar a los aventureros y a los grandes goblins carroñeros. Definitivamente fue demasiado. Al menos no fue anulado, dijo Fran. Aún así, me alegré de que la anulación absorbiera parte del mana. Los efectos de un Kanakamui a plena potencia habrían sido desastrosos. Podía sentir la mirada de los demás aventureros sobre nosotros, por lo que me pregunté si estarían molestos por el agujero gigante que había frente a su gremio. Incluso Eivor miraba fijamente a Fran. Afortunadamente, los golems carroñeros restantes pronto llamaron su atención y todos volvieron a sus asuntos. Supongo que no fue buena idea usar un gran hechizo delante del fundador del gremio de magos. Consigamos algunos goblins para nosotros, Ahora que los fanáticos se habían ido, podíamos exterminar a los grandes goblins carroñeros. Eran fuertes, pero en última instancia no eran rival para nosotros. Incluso podíamos tomárnoslo con calma, observando cómo les iba a los demás. Me interesaban especialmente Colbert y Eriante, ya que habíamos estado demasiado ocupados para verlos en la mansión Asner. Colbert luchaba como un artista marcial normal. Perder las artes de combate a Mitris realmente hizo mella en su ofensiva. Ahora no era tan fuerte como antes y tenía que derribar a los golems carroñeros con varios golpes. Sin embargo, era más fuerte ahora que su fuerza ya no estaba sellada. A pesar de haber perdido su estilo a Mitris, conservaba los frutos de su duro entrenamiento. Probablemente también se haría más fuerte en el futuro. Mientras tanto, al contrario de lo que parecía, Eriante era una luchadora muy poderosa. Blandía su espada gigante contra los golems carroñeros como si simplemente estuviera descargando en ellos sus frustraciones cotidianas. La gran espada que había llevado a la mansión Asner había sido destrozada por un fanático en modo liberación de espada divina, y la que blandía ahora era mucho más grande, al menos el doble. Sin embargo, a Eriante no parecía importarle en absoluto el peso extra. Debía de tener mucho poder en su pequeño cuerpo. Comete esto, y esto. Creía que la mestiza insectoide no tenía antenas, pero al parecer estaban ocultas en su pelo.
Las gruesas antenas sobresalían de su despeinado pelo morado y eran lo bastante largas como para confundirlas con cuernos. Ahora que lo pensaba, su pelo no solía ser morado. ¿Cambiaba de color cuando luchaba? En la mansión del marqués también era morado. Tomé nota para preguntarle más tarde. Mientras luchaba, Eriante utilizaba su herencia arácnida para tejer hilos en la batalla. Lanzaba telarañas desde las muñecas para atar a sus enemigos, como cierto arácnido amistoso de otro mundo. Después de eso, cargó contra ellos, riendo a carcajadas mientras blandía su gran espada. Parecía la viva imagen de una berserker, cortando los miembros de un golem de un solo golpe. Dejémosla con sus asuntos. Los 5 mercenarios insectoides seguían luchando juntos, y cada uno era fuerte por sí solo. No se parecían en nada a los mercenarios que había visto antes. ¿Quién iba a decir que había mercenarios fuertes? Por supuesto que había mercenarios fuertes, pero mi experiencia con la profesión lo ponía en duda de vez en cuando. Los más fuertes solían encontrarse en el campo de batalla. Como normalmente nos topábamos con mercenarios en otros lugares, no era de extrañar que los que habíamos visto fueran débiles. El mestizo langosta golpeó a un golem carroñero justo delante de Fran. Debía de ser el líder de sangre caliente, ya que era el que daba las órdenes. Supuse que debía ser la variante con espinas. Partes de su cara y de su mano derecha estaban cubiertas de un caparazón rojo y uniforme, mientras que su mano estaba cubierta de pinchos, como un ablandador de carne gigante. Hizo un movimiento con el puño, lanzando un hechizo de agua sobre un golem carroñero para acabar con él. Las piernas del mestizo saltamontes eran enormes. Mientras que la mitad superior de su cuerpo parecía atractiva y joven, sus piernas eran gruesas como troncos de árbol. Llevaba pantalones holgados para compensarlo, pero sus grandes piernas hacían que parecieran ajustados. Te haré pedazos. La fuerza de la parte inferior de su cuerpo era increíble. Una sola patada hizo que el golem de 1 tonelada se levantara del suelo. Sus movimientos fluían como los de un practicante de taekwondo o capoeira, así que la mayor parte de su fuerza debía de proceder de las piernas. La mestiza mariposa era una lancera. Sus delgadas alas no parecían ayudarle a volar, pero podía utilizarlas para realizar giros repentinos. Su cuerpo delgado se desplazaba rápidamente por el campo de batalla, lo que la convertía en una oponente difícil de combatir. Además, la expresión somnolienta de su rostro la hacía aún más difícil de leer. Sus puntos fuertes no eran muchos contra los golems carroñeros descerebrados, pero en un duelo, sería una fuerza a tener en cuenta. En realidad no es una mariposa, es una subespecie llamada efémeras o cachipollas similares a las libélulas. Pero bueno, es un tipo de mariposa. La mestiza hormiga toro se parecía mucho a un humano común y corriente, pero con antenas y ojos de insecto. Con sus 160 centímetros de altura, esta chica de aspecto inocente parecía fuera de lugar en un campo de batalla. Sin embargo, sus 2 hachas eliminaron esa suposición. Daba volteretas por el campo de batalla con un hacha en cada mano y acababa rápidamente con los golems. También podía cegar a sus enemigos lanzando veneno por la boca. La mestiza hormiga toro era tan poderosa como ágil. Por último, estaba el mestizo almeja. Ciertamente parecía un molusco, pero supongo que en este mundo se les consideraba insectoides. En cualquier caso, era un tipo grande, y parecía que tenía un gran corazón para acompañarlo. Este no era un luchador, sino un mago que utilizaba hechizos de ilusión. Me recordaba Zen, un monstruo almeja mítico de mi mundo. Tenía la espalda y los hombros acorazados, por lo que era mucho más duro que un hechicero normal. Un golem carroñero se abalanzó sobre él y se encorvó para recibir el golpe. Supongo que este mago también era el tanque del grupo, lo cual era extraño. Mientras tanto, Fran estaba frustrada por tener que luchar sin mana, por lo que se ensañó con otro golem carroñero para desahogarse. Le cortó las extremidades y le partió la cabeza con un desenfunde rápido presurizado. Debe de haber sido maravilloso no estar restringida. Por supuesto, dado su actual estado de agotamiento, esto era todo lo que ella podía hacer. Eggward no era el único corriendo en el campo de batalla. Esta chica gato estaba haciendo lo mismo. La única diferencia era que la furia de batalla de Fran en realidad aumentaba la moral. Vamos, no podemos perder contra la pequeña chica bestia. Especialmente ahora que nos pagan por toneladas. Sí. Los aventureros y los insecto-rangers estaban completamente motivados ahora. Los insectoides eran más bien cyborgs, pero eran 5. Eran los insecto-rangers duros de matar. Langosta roja, saltamontes verde, mariposa blanca, hormiga toro negra. La almeja era más bien gris,
pero las almejas venían del mar, así que podría considerarse azul, pero como era el simpático del grupo, también podría ser amarillo. En cualquier caso, eran la encarnación perfecta del espíritu Ranger, NT. Si no entendieron la referencia, no hay mucho que se pueda hacer. De repente, sentí una reacción mágica procedente del centro de la carretera, y una enorme nube de gas púrpura cubrió la calle y los edificios. Eso no era algo que quisieras en tu cuerpo. Fran, no lo respires. Sentido del peligro se está volviendo loco. Rápidamente nos cubrí con una barrera de viento para proteger a Fran del veneno, mientras los rangers insectos se agachaban detrás del hechizo de viento de la mariposa y el hechizo de agua de la langosta. Cuando la niebla se disipó, tanto los grandes golems carroñeros como los aventureros yacían en el suelo retorciéndose. En medio de todo, un anciano se echó a reír. ¡Ja! ¿Sabía que la parálisis funcionaría con estos golems? Después de todo, están hechos de carne humana. Eivor había lanzado un mortífero hechizo de veneno sobre nuestros enemigos y aliados por igual. No se preocupen. El veneno no tiene efectos secundarios duraderos. Los curaré a todos cuando acabemos. Si aún siguen en pie, concéntrense en matar a estas bolsas de carne, ese viejo bastardo. Maestra del gremio, ¿realmente deberíamos ocuparnos primero de los golems? Eriante y Culver seguían en pie. Eriante estaba a punto de decirle a Eivor lo que estaba pasando por su mente, pero Culver la detuvo. Aún así, Eivor tenía razón. Los humanos estaban prácticamente ilesos, y ahora teníamos una oportunidad para matar a los golems. Los mercenarios estaban visiblemente enfadados por sus acciones, pero aún así hicieron caso a sus palabras. Por muy poco ético que fuera el viejo, no podían desperdiciar esta oportunidad. De todos modos, solo alguien a quien no le importaran los derechos humanos podría llevar a cabo una táctica como esa. Ese era Eivor a la perfección. Seguro que yo no sería capaz de hacer algo así. Matarlos uno por uno es una pérdida de tiempo, ¿no crees? Solo hubo una persona que estuvo de acuerdo con él. Fran asintió. Ya veo. ¿Fran? ¿Por qué estás tan impresionada? No, haremos algo así. ¿Entendido? De ninguna manera. Punto de vista, Urslars. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en Hilbir. Dioses, usted es enorme, señor, es un raza ogro. Lo has adivinado. Observé el puerto en el horizonte mientras el marinero me hablaba. Parecía amistoso y me miraba con gran interés. Normalmente la gente se mantenía a una distancia prudencial de mí, por lo que fue una sensación totalmente nueva. No había mucho raza ogro en este continente, así que probablemente los rumores de mi llegada se extenderían de inmediato. ¿Negocios o placer?, preguntó el marinero. No puedo decir que sean negocios, exactamente. En todo caso, hice la travesía desde Croma Hilbir por algo más parecido a un capricho. Llámalo una corazonada. ¿Una corazonada? El marinero ladeó la cabeza. ¿En serio? Era justo. La gente no suele cruzar océanos por una corazonada. Parecía una respuesta sin sentido, pero estaba diciendo la verdad. Mi habilidad de clase, premonición, potenciaba mi intuición e instinto. Me permitía juzgar si alguien mentía y detectar trampas y enemigos ocultos en las mazmorras. No era infalible, pero me había salvado la vida muchas veces. Y ahora, mi intuición me señalaba en dirección a Hilbir. Murelia, una demonio, probablemente tuvo algo que ver con eso. Cuando murió, dijo que quería que salváramos a un chico llamado Romeo. Y no estaba mintiendo, lo sabía con certeza. También sentí una profunda tristeza de un hombre llamado Teraclee. Era cruel, pero su tristeza era real. En ese entonces, todavía no sabía por qué, solo lo comprendí más tarde, cuando supe que Teraclee había secuestrado a Romeo. No sabía por qué pretendía traicionar a Murelia, pero él estuvo de su lado hasta el final. Así que, por supuesto, Teraclee llevaría a cabo su última voluntad y testamento, pero aún así, le llevó un tiempo decidir a dónde llevaría al niño. Murelia investigó orfanatos antes de morir, y uno de los candidatos estaba en la ciudad de Bulbola. Mea y los demás lo averiguaron tras buscar entre las pertenencias de Murelia, así que sabía que era cierto. Realmente no tenía mucho sentido que siguiera el rastro. No sabía si quería rescatar a Romeo o simplemente tener una revancha con Teraclee, pero después de dejar que mis pies me llevaran a donde querían ir, me encontré en un barco rumbo a Hilbir. Se siente como si estuviera en una búsqueda inútil. Me bajé del barco y pregunté por la ubicación del orfanato. Era bastante famoso en la ciudad, sobre todo después de que un rangua se convirtiera en su principal patrocinador. Una vez allí, pregunté a una mujer de aspecto modesto por Romeo, pero al parecer ya no estaba allí.
Teraclés se lo llevó. Podría dejar que todo terminara aquí, pero algo huele mal. Todo el asunto simplemente no me sentó bien. Entonces, en lugar de olvidar todo el incidente, captó toda mi atención. ¿A dónde había ido Teraclé? Además, no podía rendirme, no después de haber cruzado todo el océano. Al menos quería ver a Teraclé y al niño por mí mismo. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Teraclé era un criminal buscado en todo el mundo, por lo que llevar un niño solo le causaría problemas. En todo caso, Romeo haría difícil que Teraclé huyera a toda prisa. Sin embargo, había un lugar donde los fugitivos podían vivir con relativa facilidad. Un refugio seguro para criminales de todo el mundo. Un lugar donde un hombre fuerte como Teraclé podría ganarse la vida con bastante facilidad, Goldicia. Donde el pasado permanece enterrado para los fuertes, la gente en Goldicia contrataba a cualquiera, sin hacer preguntas. Siempre y cuando les ayudaras a cumplir con su cuota diaria. No iban a perder a alguien fuerte por algo tan insignificante como sus acciones pasadas, lo que significa que tendré que ir al este para conseguir un barco a Goldicia. Eso estaba al otro lado de Gilbir, pero me daba la oportunidad de pasar por la capital de Grancel. Creo que nunca he estado allí. Normalmente paso de largo y sigo hasta Alesa. La capital era majestuosa. Nunca había visto tantas murallas en todos mis largos años. Era difícil encontrar el lugar adecuado para construir una capital. Las zonas circundantes debían estar libres de monstruos poderosos y de sus puntos de reproducción, el entorno tenía que ser estable, tenía que ser fácil llegar a ella y también tenía que haber una fuente de agua. Cumplir todos estos requisitos era difícil. Encontrar un lugar libre de monstruos fuertes era especialmente difícil. No se podía construir una ciudad donde dragones y gigantes siguieran apareciendo, y aunque así fuera, probablemente no duraría mucho. En ese sentido, la capital de Grancel estaba en el lugar perfecto. En la zona solo aparecían monstruos pequeños y medianos, que podían ser eliminados fácilmente por un equipo de aventureros y caballeros. Incluso si un monstruo grande se adentraba en la región, las armas Manatec de la capital acabarían rápidamente con él, mientras que sus poderosas barreras mantenían a salvo la ciudad. Incluso un país tan grande como Grancel tenía dificultades para reunir a todos sus luchadores fuertes en un solo lugar. Si se quedaban por un tiempo, estupendo. Pero los países duran cientos de años, así que una defensa basada en el número y el armamento era mucho más fiable. Después de todo, la capital era el centro de la civilización de un país, no pensé que habría disturbios aquí. Mientras buscaba información sobre Teraclé, una repentina explosión sacudió la ciudad. Salí del bar donde estaba haciendo preguntas y salí al exterior. Columnas de fuego se elevaban por toda la ciudad. No era una refriega cualquiera. No sabía si se trataba de un golpe de estado, pero vi a humanos luchando entre sí. La capital era inexpugnable desde fuera, pero por dentro era tan vulnerable como cualquier otra ciudad. De cualquier manera, este disturbio era enorme. Pensé que probablemente no debería involucrarme, ya que las cosas se complicarían si intervenía. Pero mientras pensaba qué hacer, me atacaron unos monstruos con espadas en la espalda. Eran bastante fuertes, y también podían anular la magia. No percibí ninguna emoción o razón en ellos. Ni siquiera sabía quiénes eran, pero no podía dejar que se descontrolaran en este lugar. El gremio de aventureros tenía varias sucursales en la capital, y me dijeron que un marqués estaba dando un golpe de estado. Las personas con espadas en la espalda eran sus hombres, y la maestra del gremio ya había reclutado a las élites para ayudar. Supongo que no puedo dejar las cosas como están. No sabía si la capital tenía suerte de tenerme aquí, pero quería asegurarme de que Fran estaba bien. Era un buen intercambio. Mi investigación de Teraclé podría haber terminado en un callejón sin salida, pero al menos sabía que Fran estaba en la ciudad. Aparentemente, ella destacaba aquí tanto como en cualquier otro lugar. Por ahora, vería lo que podría aprender en el palacio, donde los caballeros estaban centrando sus esfuerzos. Me encargaré de su problema con el marqués si es necesario. Tenía suficiente margen para pelear después de que Fran y los demás me calmaran, así que no tendría que preocuparme por volverme loco durante un tiempo. Evidentemente, estaba siendo demasiado optimista. Cuando llegué al palacio, una chica estaba destruyendo a una brigada de caballeros. Era una Draco con escamas azules y emitía un mana que rivalizaba con el mío. No sabía lo que estaba haciendo, pero si quería arrasar la capital, podría hacerlo en un minuto. Tenía que intervenir. Fran y el maestro estarían en peligro si no lo hacía. Así pues, saludé a los altos mandos que hablaban de Dimitris, y luego me lancé al ataque contra la chica Draco. No causó mucho daño, así que empecé a pensar que tendría que ponerme serio.
Pero, me pregunto cuánto tiempo podré durar. Si me volvía loco en medio de la pelea, entonces las cosas irían de mal en peor. Esa sería una verdadera amenaza cuando luchaba contra un enemigo tan poderoso. Ganar tiempo aquí no era una opción. Tenía que acabar con esto rápido. Los caballeros estaban ordenando evacuar a la gente, así que supongo que me estaban prestando atención. Sin embargo, su comandante tenía más agallas de lo que pensaba. Oye, saca a todos de aquí, dije. No querrás quedar atrapado en el fuego cruzado cuando empiece a pelear. ¿Quién eres tú? Me llamo Urslars. Aventurero. Puede que me conozcas como Urslars el Fuego Amigo. El rostro del comandante palideció. Todos los caballeros, evacúen a los ciudadanos y retrocedan, retírense al palacio inmediatamente. Señor. Dio la orden en cuanto escuchó mi nombre. Un tipo inteligente. Eso debería facilitarme las cosas. ¿Has oído hablar de una aventurera llamada Princesa del Rayo Negro? Le pregunté. ¿Conoce a Fran, Sir Urslars? Bingo. La conozco. ¿Dónde está ella ahora? Está investigando la mansión del marqués Astner. ¿Eso está lejos de aquí? Bastante. Estupendo. Eso significaba que tampoco tendría que preocuparme por lastimarla. Aún me estremecía la idea de matar accidentalmente a conocidos. Sin embargo, mi conciencia guardó silencio para el resto. Será mejor que se larguen antes de que los golpeen. Ahora puedo ir a por todas. Hacía tiempo que no tenía la oportunidad de soltarme. Liberación de espada divina. A mi orden, Gaia se transformó. El inmenso maná envió escalofríos por mi espina dorsal cuando las puertas que retenían el poder de la espada divina se abrieron de par en par. Gaia permitía a su usuario usar magia terrestre. Ahora que estaba liberada, tenía todo su arsenal de hechizos a mi disposición. Incluso podía tomar mana prestado y lanzar grandes hechizos. Con razón la gente me llamaba arma, prisión de gravedad. Ga. Y aún así, la chica se liberó fácilmente de mi hechizo. Debe tener mucha resistencia mágica. Los hechizos vinculantes no servirán de mucho aquí. Esto se iba a convertir en una contienda. ¡Hey, feo! Bueno, eso fue una sorpresa. La chica podría parecer que había perdido todo el control, pero todavía podía hablar. Sin embargo, algo no estaba bien. Parecía estar hablando con la voz de un hombre. Todo eso me parecía bien. Más conversación significaba más tiempo para que la gente escapara. ¿Qué? Eso que tienes ahí es una espada divina, ¿no? Una espada divina de verdad, no como la falsa que tiene la mocosa gata negra. ¿Gata negra?, pregunté. ¿Estás hablando de Fran? Si tuviéramos tu espada divina. ¿Qué? Si tuviéramos más espadas divinas. Podía hablar, pero estaba demasiado enloquecida como para mantener una conversación normal. Mientras murmuraba, la espada de la chica emanaba maná maligno. Estaba siendo controlada por ella. ¿Era su espada un arma inteligente como el maestro? Maestro parecía bastante humano, pero esta cosa estaba completamente loca. Fuera lo que fuera, no era una buena espada, eso estaba claro. ¿Quién eres? Pregunté. No lo sé, eso es lo que quiero averiguar. Pero sí sé una cosa, podemos volver a la normalidad con esa espada divina. Definitivamente, la espada rota hablaba a través de la chica. Dámela. Ahora tenía su atención, y eso era bueno. Ahora no era tan probable que huyera, es hora de ponerse serios. No podía sentir a nadie más en los alrededores. Todavía había gente en el palacio, pero era mejor destruir el distrito noble que el común. Al menos los nobles podrían darse el lujo de reconstruir sus casas en la zona. La necesitamos para que nos reparen, dijo la chica. No estoy encariñado con esta cosa, pero no la tendrás. Entonces te mataré y la tomaré de tu cadáver. Adelante. Comenzamos la batalla a toda velocidad, intercambiando golpes que arrasaban mansiones de un solo golpe. Nuestros alrededores quedaron reducidos a ruinas en menos de un minuto. Las carreteras se convirtieron en escombros y se abrieron grandes agujeros en el suelo. Incluso entonces, ambos nos estábamos conteniendo. Hacíamos fintas para provocar un ataque poderoso, pero incluso si impactaba, la lucha continuaba. Brazos doblados, piernas rotas, nuestros cuerpos plagados de agujeros. Pero las heridas cicatrizaban y nuestras armas seguían chocando. ¿Por qué no puedo controlarte?, gritó la chica. ¿Controlarme? Al parecer, el enemigo tenía algún tipo de poder de control mental. Eso no funcionaría conmigo. Ya estaba bajo la terrible influencia de la forma de ogro loco.
Mientras no pudiera superar esa horrible habilidad, le sería muy difícil controlarme. Ya. El ciclo de atacar y curarse se repitió durante un rato, pero la chica empezaba a entrar en pánico. Aunque parecía que estábamos igualados, ella estaba en desventaja. Ella no podría mantener este punto muerto por mucho tiempo. Nuestras habilidades estaban igualadas. Ella era mejor regenerando su salud, y yo era mejor controlando el campo de batalla. Pero la diferencia entre nuestras armas era clara. Yo blandía una espada divina, mientras que la chica tenía una especie de espada mágica rota. Aunque pudiera curarse de cada golpe que le daba, no podría recuperarse tan fácilmente del daño de una espada divina. No era fácil darse cuenta, pero se estaba agotando. Sus movimientos eran cada vez más lentos, no mucho, pero lo suficiente como para marcar la diferencia. La batalla empezaba a decantarse a mi favor. Ella asestaba menos golpes, mientras que yo asestaba más. En un intento por debilitarme, la chica alzó vuelo y me bombardeó con proyectiles. Pero se cedió y se acercó demasiado, ya fuera porque estaba desesperada por robarme la espada divina o porque necesitaba cortarme con su espada para controlarme. Debía de tener confianza en su manejo de la espada. En circunstancias normales, la chica me habría abrumado con su superior dominio de la espada, pero Gaia era demasiado poderosa para ella. Con su poder desatado, estaba imbuida de un elemento divino, arrancándole un trozo de vida con cada golpe. Por supuesto, yo también sentía la presión. La última vez que me enfrenté a un enemigo así, era un liche, un monstruo de amenaza. Pero la conciencia era el primer paso para superar este tipo de presión, y ahora era muy consciente de ello. Está retrocediendo, pero no iba a dejarla escapar ahora que estaba en desventaja. Bajé la espada terrestre Gaia al suelo y usé su habilidad, beso de la tierra. Un área de aproximadamente 100 metros de diámetro fue inmediatamente aplastada y empujada hacia abajo por una fuerza invisible. No se trataba de un hechizo terrestre, sino del poder de la propia Gaia. La chica se estrelló contra el suelo, atraída por la fuerza de la tierra. La gravedad la empujó con fuerza hacia el suelo. ¿Fue demasiado? Mi entorno quedó completamente arrasado, incluidos los muros que protegían a los que estaban dentro del castillo. Pero la seguridad de la capital estaba en juego aquí, así que hice lo que tenía que hacer. Abrazo de la tierra. El aplastamiento se concentró en un punto, creando una jaula de gravedad alrededor de la chica y estrangulándola perfectamente. Su boca se abrió en un grito ahogado. Esta combinación habría matado a un dragón de tierra en un instante. Soportarlo era encomiable, pero teletransportarse era la única forma de escapar. La chica gritó antes de que pudiera asestar el golpe final. Liberación de espada divina. ¿Maldición? Se liberó de la jaula gravitatoria, y el mana que emanaba empezó a rivalizar con el de Gaia. Hacía tiempo que no necesitaba estar tan alerta. ¿Liberación de espada divina? Eso fue lo que escuché. Esa espada suya era una espada divina. Parecía rota, pero tal vez era una descartada, como maestro. Sabía un par de cosas sobre espadas divinas desde que conocí a Aristea. Había 6 espadas descartadas hasta donde yo sabía. Querubines, fundida, y del juicio eran las 3 que los dioses habían ordenado destruir, así que no podía ser ninguna de esas 3. Pero tenía que ser una espada divina. Si solo se pareciera a una, como el maestro, no tendría tanto poder. Eso significaba que probablemente fue destruida en un accidente o batalla. Solo podía ser la Orden Sagrada, Fanática o el Dorado. Mientras reflexionaba sobre la identidad de la espada divina, se escuchó una voz estridente. Ahora sí, estás muerto, imbécil, he trabajado 40 años como un esclavo para esto. Díselo a alguien a quien le importe. Le grité. Arranqué trozos de mí mismo y los fundí para forjar réplicas. Ahora tenemos una doncella dragón cuyo linaje posee la forma sin rayo. Y justo cuando todo está alineado, apareces tú para arruinarlo todo. La espada gemía de frustración. A pesar de haber desatado sus poderes, seguía rota. Sin embargo, su guarda se había agrandado, formando un guantelete que ahora cubría el brazo de la chica hasta el codo. Tenía grabados innumerables rostros humanos, pero destacaba uno. Parecía la cabeza de un hombre y parecía representar el núcleo de la espada. Era del mismo tamaño que un hombre adulto y también se movía como tal. Incluso sus expresiones eran humanas. Entonces, ¿tú eres el que está detrás de este lío?, pregunté. La espada soltó una carcajada. Así es, conseguimos que Astner hiciera nuestro trabajo sucio, aunque no es como si hubiera funcionado. ¿Qué deseas? La espada divina de Figius, diablos. Iba a tomar el control del rey y ordenar una invasión de Figius, hasta que apareciste tú.
¿Para repararte? Pregunté, mirando a Gaia. Si esta espada quería a Gaia para repararse, entonces probablemente quería a diablos por la misma razón. Sí, gritó la espada. Necesito espadas divinas hechas de oricalco, y diablos también fue hecha por Daianis, como nosotros, será una combinación perfecta. Eso confirmó mis sospechas. Definitivamente era fanática, la espada de la fe loca. Había perdido la mayor parte de su poder cuando fue derrotada por la Orden Sagrada, pero logró escapar de la destrucción total. Al parecer, desde entonces había estado conspirando para repararse a sí misma, y no le importaba cuánta sangre se derramara con tal de volver a estar completa. Pero lo que más me sorprendió fue el hecho de que tuviera mente propia. Aún así, conocer al maestro suavizó un poco el golpe. Todo es culpa tuya, te mataré, aunque tenga que romperme para hacerlo, mataré a todos en esta ciudad, están todos muertos. La hoja rota de la espada comenzó a desintegrarse. La liberación de la espada divina le estaba pasando factura. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de que Fanática se autodestruyera. Toda la fuerza de su propio poder era demasiado para la espada divina rota. Ven hacia mí, pedazo de chatarra, grité, con mucho gusto, ¿serás el primero en morir? Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.